El cáncer de mama es el tipo de cáncer más común en el mundo y es la principal causa de muerte en las mujeres. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 12 mujeres enfermará de cáncer de mama a lo largo de su vida. La mayoría de los casos de la enfermedad y las muertes ocurren en países de bajos y medianos ingresos, en tanto que en países de mayores ingresos, la incidencia se ha reducido hasta en 40%. Durante el mes de octubre se unen todos los esfuerzos en el mundo para combatir y por lo menos informar sobre el tratamiento y ataque a este terrible mal como es el cáncer de mama. Saludo con mucho gusto a mis invitados, Adira Montserrat Fierro Villa. Ella es miembro de la Fundación Universidad de Guadalajara. Montserrat, bienvenida. Muchas gracias. Ignacio González García. Él es presidente del Colegio y Sociedad de Cirujanos Plásticos y Reconstructivos de Jalisco. Ignacio, bienvenido. Gracias. Aida Araceli Silva García. Ella es la coordinadora de Oncología Nuevo Hospital Civil, Dr. Juan Menchaca. Aida, bienvenida. Muchas gracias. Y Gilberto López Gálvez, él es médico ginecólogo de la delegación del ISSSTE en Jalisco. Gilberto, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Bueno, me gustaría que comenzáramos con un panorama general del problema, una opinión sobre el problema, y comienzo contigo, Montserrat. Claro que sí. Bueno, realmente nosotros como Fundación Universidad de Guadalajara tenemos un programa que va enfocado precisamente a combatir, pero sobre todo a informar correctamente sobre el cáncer de mama. Creo que y aquí los expertos no nos dejarán mentir, la problemática es la mala información. Ahorita el consumo de información es tremendo en todas las redes sociales, de tal forma que cualquier cosa pueden alterar, pueden alertar de forma diferente a las mujeres, sobre todo, aunque también existe en hombres, y a lo mejor los expertos van a tocar ese tema. Y la Fundación se suma a este esfuerzo para dar y poner al frente la información correcta sobre el cáncer de mama, ¿no? Y nos sumamos como Fundación Universidad de Guadalajara, no nada más a la comunidad universitaria, a toda la comunidad para dar consultas gratuitas y no sé si les comento acerca del proyecto. Ahorita si quieres entramos en los detalles del programa, pero vamos, yo te preguntaría los motivos, ¿por qué lanzar un programa de este tipo, no? Claro que sí, los motivos principalmente fue la mala información que existía acerca del cáncer de mama, aunque existe mucha información, precisamente la cantidad de información es tanta que ya hasta mal informa. Por ese lado. Por otro lado, es muy cierto que cáncer de mama ataca no nada más a las personas mayores, ¿no? A nuestras jóvenes que están estudiantes, que están en las aulas, y ahorita como no las tenemos de cerca, pues existe una desconexión con su salud mental, incluso con otros temas. La pandemia nos vino a alertar acerca de la salud, pero también nos hemos enfocado solamente en COVID y hemos dejado estos problemas que ya tienen muchísimos años de lado. Claro, de hecho, por eso el programa se llama Cáncer de Mama en tiempos de pandemia. Bueno, Ignacio González, una primera intervención general sobre este problema del cáncer de mama. Pues estamos en el mes del cáncer de mama. Yo creo que es un problema de salud pública que debe de abordarse, como lo dijo Adira, de manera multidisciplinaria. En el caso particular de la cirugía reconstructiva, pues juega un papel importante desde el punto de vista curativo, porque la reconstrucción hay que considerarla como parte del proceso curativo del cáncer de mama. Los datos generales de la enfermedad pues los tendrán los expertos oncólogos, pero siempre trabajar de manera conjunta pues es lo ideal, desde el punto de vista también para informar a la sociedad de que se cuentan con programas de detección, con programas de detección temprana, oportuna, estudiando biopsias, haciendo mamografías, pero también hay programas de reconstrucción. Entonces es mucha información, como bien lo señalan, pero siempre hay disponibilidad. Pues es un tema de que se puede dar a conocer, se tiene que trabajar de manera conjunta, y yo creo que es lo más importante desde el punto de vista reconstructivo, ¿no? Muy bien. Aida, una primera intervención. Bueno, precisamente como lo mencionas, el cáncer de mama es un problema desde hace varios años. De hecho, si nosotros manejamos a nivel mundial, aproximadamente 10 millones de personas tienen cáncer en general, o sea, de
digamos, de riñón, de próstata y todo. Y de esos 10 millones nada más, nuevos casos tenemos 2.230.000. O sea, es un porcentaje alto nomás de cáncer de mama. Ahora, si vemos las defunciones, lo que es en la mujer ocupa pues el primer lugar en área de defunción. Y así tenemos que el cáncer de mama, pues como bien lo dijeron, no nada más a las pacientes de edad mayor que son 50 años, 52 que es como, digamos, el promedio más frecuente, puede tener la paciente 20 años, 22 años, 25 años y ya tener cáncer de mama. Y ese tipo de mujeres jóvenes son las que en ocasiones o pueden acudir con algún médico no especialista y decirles, pues es un tumor que parece que no es canceroso y no acudir con el especialista, o puede ser que ni siquiera vayan pensando en que no es un problema maligno. Entonces tenemos que hacer mucho énfasis en las jóvenes también para que acudan a la revisión para hacer una detección oportuna, porque definitivamente la piedra angular de este problema es la detección oportuna. Si tú detectas una lesión cuando apenas inicia, que es cuando realmente la paciente no se toca nada, o sea, no tiene ningún síntoma, se hace su exploración y no hay ninguna lesión, y lo vamos a detectar por un estudio que es la mamografía, es cuando podemos decir detección oportuna. Ya cuando lo detectan, cuando lo palpan en una autoexploración, va a ser una lesión que aproximadamente puede tener 1 centímetro, 1,5 centímetros. Entonces probablemente esté ya en una etapa 1, una etapa 2, que sigue siendo una etapa inicial, porque todavía se puede decir que las células no han salido de su mama, pero ya no es una etapa 0, una etapa muy, se puede decir que con una cirugía nada más tenga. Probablemente ya en esta etapa se ocupe otro tipo de tratamiento que ya manejaremos más adelante. Entonces hay que apostarle mucho a la detección oportuna. Más adelante también vamos a manejar lo de factores de riesgo, que pacientes tienen más posibilidades, se puede decir, aunque claro, hay casos que son pacientes que están delgadas, hacen ejercicio, no tienen factores de riesgo y son la única persona en su familia que ha tenido cáncer. Entonces, claro, no deben de descuidarse ninguna. Muy bien. Gilberto, una primera intervención sobre el tema. Como primera intervención me gustaría hablar sobre la importancia de la prevención. Mencionar que en México realmente no tenemos una cultura de la prevención y esto nos hace una diferencia. Por ejemplo, si nos vamos a cómo les van los pacientes en Estados Unidos y cómo les van aquí, realmente si nos ubicamos en estadios, les van exactamente igual a una paciente en Estados Unidos que a una paciente aquí en México. La gran diferencia es que en Estados Unidos se diagnostica en estadio 1 y aquí las diagnosticamos en estadio 3. El cáncer, nomás para que la gente que nos está viendo le quede claro, ¿qué es decir un estadio 1 y estadio 3? El cáncer, en general, cualquier cáncer tiene una estadificación de 4 estadios. 1, estamos hablando de un estadio temprano. 4, muy bien. Es un estadio muy inicial, en general, en cualquier cáncer. Varía dependiendo del cáncer de que se hable. Estadio 4 estamos hablando de que ya el cáncer se fue a otras partes del cuerpo. Y tú dices que en México en promedio es en el 3. Y en México se detectan la mayoría de los pacientes en estadio 3 en un 60-65% de los casos. La gente comúnmente dice cuando ya el cáncer está muy avanzado, así dicen ellos. Se llama localmente avanzado y entonces esto es un problema porque el pronóstico pues que obviamente cambia. Una paciente que se detecta en un estadio temprano tiene un pronóstico mucho mejor. Por ejemplo, si hablamos de sobrevida a 5 años, una paciente que se diagnostica en un estadio temprano tiene una sobrevida de una posibilidad de llegar a los 5 años de un 96%. A diferencia de un estadio 3 que ya baja a un 60%. Cuando dices 5 años, ¿es un umbral que médicamente se ponen? Es un límite que tenemos en estadística de oncología en el que podemos darle un seguimiento a los pacientes y se ve, según el estadio, según en dónde se encuentra la paciente, cuántos pacientes llegan vivos a 5 años. Entonces, de acuerdo. De esa manera, aquí lo importante es la prevención, hacer énfasis en la importancia de la prevención, en enseñar en las familias, por ejemplo, hacer campañas de salud y enfocarnos a que las familias
desde la familia se debe hacer propaganda a los hijos sobre prevención y para que de esta manera podamos tener una detección oportuna. Enseñarle a la gente y que sepan cómo se deben de cuidar, cómo se debe de prevenir. Y bueno, si quería más adelante entramos a detalles sobre qué cuidados o cómo se debe hacer una prevención específica. Muy bien. A ver, Montserrat, yo quisiera, a propósito de la prevención, que nos hablaras, empezaras ya a hablar precisamente de esta campaña que están impulsando. Claro que sí. Tócate es una campaña que precisamente ayuda a la detección temprana oportuna del cáncer de mama. Esta campaña nace de la Fundación Universidad de Guadalajara, en conjunto también con la Fundación de los Hospitales Civiles, y Leones Negros se suma, la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara se suma, la Coordinación de Egresados y Exalumnos y además la Coordinación General de Servicios. ¿Qué hacemos? Bueno, invitamos a egresados destacados de la Universidad de Guadalajara, hacemos un llamado a estos egresados para que nos regresen un poquito de lo que ya nosotros les dimos, ¿no? O que les dio la institución. ¿Y qué es esto? Donar, ellos nos donan las consultas médicas por especialistas. Tenemos 2 médicos especialistas que nos están donando las consultas de manera totalmente gratuita. Tócate está dirigida a todas las personas, hombres y mujeres, hago énfasis en hombres también, mayores de 18 años. Se pueden registrar en la página, por ejemplo, tocate.udg.mx y van a recibir una consulta gratuita, y a los que se necesite hacer un seguimiento, que tengan alguna bolita por ahí que no pueda ser detectada en una primera consulta por los especialistas, se les va a dar una segunda revisión con una mamografía o un eco en los hospitales civiles. Muy bien, nos ganó el tiempo, tengo que hacer una pausa, pero regreso contigo nada más para que nos aclares el tema de Tócate. Supongo que hay orientación, porque el tema no es tocarse, nomás por tocarse. Supongo que con los especialistas les deben decir cuál es la forma. De una vez, ¿por qué nos dices cómo se deben de tocar, por ejemplo? Claro que sí. Bueno, ahorita la doctora especialista ginecóloga nos va a enseñar cómo, pero definitivamente en tocate.udg.mx tenemos videos por 2 doctores, como repito, egresados destacados de la universidad. Y está un video de la doctora Ana María Núñez, quien es la que está participando donando, claro, que nos explica cómo es la autoexploración, cómo hay que hacerlo, los videos, toda la información de la autoexploración, cómo es, cuándo se debe de hacer, qué es lo que tenemos que observar y demás, están en tocate.udg.mx. Perfecto, muy bien. Con esto me quedo, tengo que hacer una pausa, regreso con más del tema. Aunque se trata de una calamidad mundial, el cáncer de mama generó mayores estragos en la población mundial debido a la pandemia que afectó al planeta en 2020. Muchas pacientes fueron afectadas en el seguimiento y atención a su enfermedad, debido a que los hospitales se encontraban concentrados en atender la emergencia sanitaria del COVID-19. Y otras razones fueron por el temor de las personas a contagiarse. Cáncer de mama en tiempos de pandemia es el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Y efectivamente, Ignacio González, hubo gente que no iba al hospital por temor al contagio del COVID, sí, y estaban eludiendo un problema mayor, ¿no? Como finalmente pasó en algunos casos. Sí, desde el punto de vista oncológico y también reconstructivo, sí se vio afectado por el tema del diferimiento que hubo. Se tuvieron que rehacer o empezar a aplicar diversos protocolos para poderle dar seguimiento a todo esto y darle salida a todas estas pacientes que estaban rezagadas en el término de tratamiento de cirugía oncológica estricta y cirugía reconstructiva. De manera que también se diseñaron estos protocolos para cada especialidad y ahora, bueno, pues ya estamos trabajando de manera normal. Sí fue un año difícil, no solamente para el paciente oncológico, para todos, claro, afectó a muchas personas, pero también nos vino a
tuvimos que adecuarnos y reinventarnos también, estableciendo protocolos de manejo para poderles dar seguimiento y atención a estos casos. Hace un momento Gilberto hacía un comparativo con Estados Unidos, en el sentido del nivel de detección temprana o avanzada que hay. Sí. Quiero decir con esto que cuando se detecta a nivel 3 como en México, eso significa que hay más cirugías en México, oncológicas o del otro tipo, ¿no? Ahí, lo que pasa es que ahí difiere un poquito más porque una etapa 3, que es cuando llegan con un tumor probablemente de más de 5 centímetros, como dicen localmente avanzado, el paciente debe de entrar primero a quimioterapia. De acuerdo. Entonces, con la quimioterapia se reduce el tumor y una vez que ya el tumor se le terminó todos los ciclos, se hizo, por decirlo así, más pequeño o puede desaparecer hasta a la palpación, pues, pero no quiere decir que las células se hayan ido en total. Entonces ya pasa a cirugía. Claro. Entonces, en ese caso, por eso es que estamos apostando, se puede decir así, a las etapas tempranas. Porque en una etapa 1, que es un tumor de menos de 2 centímetros, podemos hacer cirugía de primera instancia. Y dependiendo ya el tipo de tumor que sea... ¿Cómo sería una cirugía de primera instancia? Pues hay varios tipos de cirugía. Digamos que se ha visto en lo que es la literatura y estudios que se han hecho, que el hecho de hacer una cirugía radical o una cirugía conservadora no va a modificar la sobrevida cuando está bien indicada. Claro. Si la paciente tiene un tumor de menos de 2 centímetros, que está en cuadrantes externos, ciertas características, pudiéramos ofrecerle una cirugía donde nada más se quita lo que viene siendo una parte de su mama, un cuadrante, claro, por decir así, y el resto de la mama se manda a dar radiaciones. De acuerdo. Luego se analiza el tumor y dependiendo del tipo de tumor que es y por decirlo así, biología molecular o los receptores, si es un tumor con cierta agresividad, entonces automáticamente pasa a quimio, aunque el tumor sea pequeño. ¿Sí? O sea, y es como otra característica. Y también a la hora de la cirugía ofrecemos lo que es el ganglio centinela. Anteriormente a todas las pacientes le hacíamos una disección de la axila completa. ¿Qué pasaba? Que a la larga, podía ser al año o 5 años, las pacientes, no sé si han llegado a ver, que se les pone el brazo, le llamamos como edematizado, gordito por decir, que es el linfedema. Entonces, tratando de evitar esto, lo que se hace es solamente, primero se hace una inyección donde está el tumor, etcétera. Es un procedimiento con radiofármaco y todo, con azul patente. Entonces, con una gama sonda se rastrea la axila. Se quita solamente un ganglio. Si ese ganglio sale negativo, ya no tenemos que quitar todo y evitamos ese problema de su mama. Claro. Si la paciente sale positivo ese ganglio, entonces sí se hace la disección. Entonces, esto es como algunos de los procedimientos. El otro sería, si es un tumor central, dejar piel para que se haga una reconstrucción que puede ser inmediata, que ya el doctor nos hablará de eso. Claro. Y con esa piel, bueno, quitamos todo lo que es el tejido mamario, puede salir la paciente ya con un expansor. Es un tema ya muy del doctor. Muy bien. Y la otra es la mastectomía completa, que es cuando se quita toda la mama. ¿Cuándo se hace eso? Bueno, cuando el tumor no nada más está en un cuadrante, le llamamos en este caso multicéntrico, que es varias lesiones en toda la mama. Entonces, esos pacientes no está indicada hacerle una cirugía conservadora o que por alguna razón no pueda recibir radioterapia, que sería otra contraindicación. Claro. Pero esa a grandes, más o menos, explicación de los procedimientos que podemos hacer en el área quirúrgica. Muy bien, Gilberto, como aquí se ha dicho que lo más importante es la prevención. Hace un momento nos explicaba Montserrat ya el tema de la campaña de Tócate. ¿Cuáles serían las fases que incluye esta prevención? Bueno, para empezar, es importante que la gente sepa cómo se debe hacer prevención. Como les decía, en México no tenemos cultura de prevención en general de salud. Entonces, las campañas también deben de estar enfocadas a enseñar a la gente cómo hacer la prevención. Y bueno, en primer paso, iniciaría con las mujeres de la adolescencia. Desde la adolescencia se tiene que iniciar
realizando exploración de mama. Todas las mujeres desde la adolescencia se tienen que tocar, la importancia de tocarse es que sepan reconocer sus mamas, Claro. que sepan reconocer lo que es normal en sus mamas, para que si en algún momento hubiera algún cambio, pudieran detectarlo a tiempo y pudieran acudir a recibir alguna atención médica. Después de los 25 años, después de los 18 años se recomienda que se toquen una vez al mes, 7 días después de la regla, eso es importante, no antes ni durante, porque en esa etapa del ciclo menstrual, cuando una mujer está menstruando, la mama cambia y las características de la mama cambian y es más difícil que se toquen. Entonces se recomienda que se toquen 7 días después de la regla. La forma de tocarse es primero viéndose al espejo, checarse, ver que las mamas estén simétricas. Por lo regular, las mamas en las mujeres no tienen la misma simetría. Hay una diferencia, cada mujer sabe lo que es normal en sus mamas. Se tienen que ver las características de la piel, que el color de la piel esté normal. Después de que se vieron y se analizaron en el espejo, la importancia es tocarse acostadas, con una mano atrás de la cabeza. Por ejemplo, si se van a tocar la mama derecha, la mano derecha tiene que ir atrás de la cabeza. Claro. Tocarse con la mano izquierda, tocarse todos los cuadrantes de la mama, ver el pezón, tocarse el pezón y al final apretar el pezón para ver que no haya salida de secreción. Esto hacerlo mes con mes. Las mujeres que lo hacen mes con mes van a poder reconocer lo que es normal en sus mamas. Entonces, si en algún momento hubiera algo anormal, van a poder reconocerlo y van a poder acudir a atención. Después de los 25 se recomienda que aparte de la detención mensual por las mujeres, deben de acudir con su médico para que nosotros como médicos la revisemos una vez al año. Una vez al año. Una vez al año. Y después de los 40 años, todas las mujeres deben de realizarse mamografía y ultrasonido mamario. Y aquí es importante... ¿Cada cuánto? Cada año. ¿También cada año? Debe ser cada año. Sobre todo antes de la menopausia. Ok. ¿Por qué sobre todo antes de la menopausia? Porque los ovarios están funcionando y generan estrógenos. Y los estrógenos, el cáncer más frecuente en las mujeres es el que tiene receptores de estrógenos. Entonces, en 2 años, por ejemplo, si una mujer no se toma mamografía en 2 años, pudiera ya haber un cáncer relativamente avanzado. Y el objetivo como ya platicábamos, es que las mujeres detecten el cáncer a tiempo, detectarlos en estadio 1, Claro. en estadios tempranos. Y de esta manera la mamografía nos ofrece la ventaja de poder detectar un tumor mucho antes de que se pueda tocar. Entonces, cuando detectamos un tumor mucho antes de que se pueda tocar, esa paciente está en un estadio temprano y va a tener un excelente pronóstico. Como dijo la doctora, se pueden hacer manejos conservadores de la mama, no es necesario quitar toda la mama. Claro. Y bueno, tiene un mejor pronóstico, va a tener un manejo quirúrgico adecuado. Y también otra cosa que quiero recalcar es que es importante que los estudios se los hagan por especialistas en mama. De acuerdo. ¿Por qué por especialistas en mama? La mamografía y el eco tienen que ser hechos por radiólogos especialistas en mama, porque de esa manera se cumple el objetivo de la prevención. Hay en algunos lugares en donde, pues, incluso médicos generales hacen estudios de imagen y entonces se les pueden pasar diagnósticos Claro. o sobrediagnosticar. Bueno, ahí te voy a preguntar, Gilberto, tengo que darle la palabra a Montserrat, pero ahorita te pregunto si hay los suficientes especialistas en ese campo para atender a esta población. Montserrat, aparte de la campaña informativa para combatir la desinformación que abunda, ¿qué otras cosas incluye la campaña de Tócate? Claro que sí. Tócate, además de, como ya lo dijiste, de ser informativa, también estamos regalando consultas por especialistas avalados por los hospitales civiles de la Universidad de Guadalajara, donde les dan esta consulta totalmente gratuita. Si bien es cierto que se tiene que iniciar una autoexploración a edad temprana, nosotros abrimos la campaña a personas mayores de 18 años en adelante. Se registran en la página tocate.dg.mx y les regalamos una consulta médica por un especialista. Después de esta consulta, ya el médico especialista le dice si es necesario que exista una mamografía o un eco antes, si son menores de 45 años. ¿Y cómo ha habido la respuesta de esto? Excelente. Abrimos el 1 de octubre, se lanzó la
la campaña y hasta la fecha van aproximadamente 1,700 consultas gratuitas ya agendadas ¿Sí? Para usuarios y sigue vigente. Entonces la gente se sigue registrando. Si por alguna razón de repente el sitio se nos cae es por el volumen de personas que están tratando de registrarse. Es importante decir que aunque es una campaña mayormente informativa y también damos las consultas de exploración, realmente tenemos un problema en la sociedad. Es cierto que no tenemos esta cultura de la prevención, porque antes de pensar en mi salud necesito pensar en qué voy a comer, ¿no? Claro. Entonces la Fundación Universidad de Guadalajara se preocupa por este sentimiento y por eso las pone de manera gratuita. Si el precio de una consulta es lo que te impide llegar a ser un diagnóstico o ser diagnosticado o un dolorcito o algo que te extrañe, que dices que dejas para luego por no tener el recurso necesario, la Fundación Universidad de Guadalajara se pone esta camiseta y dice, bueno, ese no va a ser tu problema y te damos todo el tratamiento totalmente gratuito. Perfecto. Ya nos platicará Aida también la participación de los hospitales civiles en esta campaña. Tengo que hacer otra pausa, regreso con más. La presencia del cáncer de mama en el mundo es dramática. Según la Organización Mundial de la Salud, cada 30 segundos en algún lugar del mundo se diagnostica un cáncer de mama. Hay estimaciones que se refieren que cada 53 minutos una mujer muere en el planeta víctima de este cáncer, por lo que la gran cruzada contra este padecimiento es la prevención, lucha que es replicada a nivel internacional durante el mes de octubre. Cáncer de mama en tiempos de pandemia, el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Ignacio, en el tema del cáncer de mama es una situación multidisciplinaria para atenderlo, ¿verdad? Sí. Confluyen varios especialistas en este campo. ¿Quiénes participan, Ignacio? Pues participan desde las personas como Montserrat, que tienen programas para informar de manera más eficiente, pues bajar la información a la población, tratar de poner el grano de arena. El tema del ginecólogo, especialista en mama, que hace la detección oportuna, el oncólogo quirúrgico, que hace el tratamiento de remoción tumoral, el oncólogo médico, el psicólogo, el radioterapeuta, y nosotros como cirujanos reconstructivos también. Están al final de la pirámide, por llamarlo de alguna manera ustedes. Sí. Nosotros entramos dependiendo cada caso. La reconstrucción de mama, hablándolo desde mi especialidad, debemos de entenderla como un proceso. Es un proceso muy individualizado porque cada paciente es diferente en el estadio. Ya hablaron de estadiajes y todo esto, pero nos enfocamos a siempre trabajarlo de manera multidisciplinaria, en mucha comunicación con el equipo oncológico, quirúrgico, médico, de radioterapeutas también, para ofrecer la mejor alternativa para reconstruir. La reconstrucción tiene muchas bondades. La principal es reinsertar a las pacientes a su vida cotidiana. Ese es quizás el más importante. Esto quiere decir que si no se vea alterada su manera de vestirse, de que si quisieran ponerse un traje de baño lo usen sin mayor problema. Es un tema que beneficia desde el punto de vista la esfera mental de las pacientes y también obviamente la reconstrucción anatómica de esa pérdida que tuvieron, ¿no? La repercusión es muy variada, puede no repercutir tanto el perder un seno, pero puede también haber una repercusión muy grande. Esto depende de cada paciente también. Claro. Ahora, quiero suponer que primero interviene pues, un psicólogo, ¿no? Para atender a las pacientes, ¿no? Sí, es un equipo grande, es un equipo bastante nutrido. Todos tenemos que estar en comunicación. Estos programas también pueden aportar el tema de reconstruir, o sea, aquellas pacientes que ya sufrieron el tema de ser mastectomizadas,
pues muy probablemente habrá una posibilidad para poder reconstruirlas y poderlas ayudar. Claro. Entonces, sí es mucha información, pero sí podemos canalizarla de manera que pueda ser de mucha utilidad a la población, ¿no? De acuerdo. Aida, en el tema preventivo, yo voy a insistir mucho en el tema de la prevención. Hace un momento Gilberto nos hacía, pues digamos, una especie de cronología, ¿no? En etapas de este tema. ¿Qué aportarías tú más sobre esto? Bueno, hay ciertos factores de riesgo que tenemos, que viene siendo ser mujer, ya es uno de ellos. El hombre se presenta en el 1% aproximadamente el cáncer de mama. Tenemos algunos factores de riesgo que podríamos decir que podemos controlar, ¿sí? Claro. Como es la obesidad, el tabaquismo, el que puedan lactar, la lactancia es un protector. A ver, lactar cuando que den más leche materna. Les den leche materna, porque últimamente las mujeres, pues por las actividades propias que cada vez se van involucrando más, tienen el bebé y ya no les dan leche materna. Eso es muy importante, Aida, para que la gente que nos está viendo ahorita les digas a ellas que es más importante que den. Que den lactancia, así es. Anteriormente tenían muchos hijos desde edad, se puede decir, más jóvenes, y a todas era así como lo normal, darles la lactancia. La lactancia es un protector para cáncer de mama y aparte para el bebé, o sea, claro, tiene muchísimos beneficios. Entonces es importante que puedan, cuando tienen su bebé, darles pecho. ¿Qué promedio más o menos es el tiempo que se recomienda? Bueno, arriba de 6 meses, o sea, más dicho que no baje de 6 meses. Que no baje de 6 meses. Que no baje de 6 meses, sí, que sería lo ideal. Ya de ahí en adelante todo lo que más puedan. Claro, claro. También otro factor de riesgo que tenemos es que tengan sus hijos por arriba de 30, 35 años. De acuerdo. También, que también está relacionado con lo mismo. Esos son algunos de los factores que nosotros quizás pudiéramos modificar. O sea, ¿cómo? Pues también haciendo ejercicio, comiendo más saludable, tratar de no estar, sobre todo en la menopausia, que es tan difícil poder controlar el peso. Ahí se recomienda mucho el hacer ejercicio y una alimentación sana, ¿sí? Verduras, fruta y todo eso. Otros factores de riesgo tenemos que tengan una primera menstruación antes de los 12 años y después de los 50 años, por Claro. el tiempo tan prolongado que están expuestas las pacientes a los estrógenos, como comentaba el doctor. Ese periodo tan largo a las hormonas es otro factor de riesgo. También tenemos cuando los familiares de primera línea tienen cáncer, ya sea de mama o de ovario, o un hombre pueda tener también cáncer Claro. de mama o de próstata de otro tipo, pudiéramos pensar en un cáncer hereditario, que esto se presenta nada más en el 5 al 10% de la población general. Dicen que hay predisposición, dicen, ¿no? Así es. A esas pacientes en especial son pacientes que están en edad joven, Sí. arriba de los 50, abajo de los 50 años, 40 años. Entonces ahí, por ejemplo, su hermana o su mamá tuvo el cáncer de mama o de ovario a lo mejor a los 40 años. Y luego aparte 2, 3 personas de su familia. Entonces a esas pacientes, cuando es posible, se les toma una muestra de sangre, claro, para ver si no tienen la mutación. Algunas de ellas es el BRCA1, BRCA2. Y en esos casos, si tienen la mutación, pueden presentar el cáncer de mama de un 45 a un 85%. Esas pacientes en especial se les tiene que manejar de otra manera, ¿sí? O sea, una revisión, no cada año, cada 6 meses. Se les podría ofrecer una mastectomía subcutánea, que es quitar el tejido mamario, y una reconstrucción con cirugía plástica, claro, con implante, para reducir la posibilidad del cáncer en un 85%. O sea, no podemos, si quitamos todo, pudiera ser ya, pero claro, así no. Es un control también, como está relacionado mucho con ovario, ecosonogramas también pélvico. Claro. O sea, es otra forma de tratar, claro, este tipo de personas. Aparte, si su familiar más cercano, que puede ser la mamá, tuvo el cáncer a los 45 años, ellas deben de hacerse sus mamografías 10 años antes. La norma oficial mexicana lo tiene bien estipulado, que empezaría a los 35 años a hacerse su mamografía. Claro. Bueno, son algunas de las cosas. Es mucha la información, pero más o menos. Y te iba a preguntar, Gilberto, a propósito de lo que decía Aida, ha habido casos de mujeres que
en forma preventiva se quitan las mamas, ¿no? Artistas. Artistas sobre todo, ¿no? Cuando hay una predisposición familiar. Aquí hay algo importante de señalar, que ese procedimiento se tiene que hacer bajo indicación. Claro. En medicina, todo lo médico, tanto tratamientos médicos como quirúrgicos, siempre se deben de recomendar cuando los beneficios superan los riesgos. Claro. Entonces, cuando toman esta decisión sin tener realmente una indicación, el doctor nos podrá decir, se pueden presentar algunas complicaciones o problemas como necrosis del pezón, algunas complicaciones de la cirugía que valen la pena tomar los riesgos cuando la paciente tiene realmente un riesgo alto, como lo dijo la doctora, de tener un cáncer de mama. Claro. Pero se deben de hacer siempre cuando existe una indicación médica. Uh-huh. Y no es porque a mí se me ocurra, tiene que pasar un protocolo médico. Tiene que pasar por un protocolo médico, se tiene que hacer una evaluación, se tienen que evaluar los factores de riesgo, se tienen que tomar esos genes, hay que ver si tienen un factor hereditario. Se hace un cálculo del riesgo y si esa paciente tiene realmente un riesgo alto de tener un cáncer de mama, entonces ahí sí se indica una mastectomía subcutánea con colocación de implantes para reducir el riesgo, como ya mencionó la doctora, el riesgo tan alto que tienen de presentar cáncer de mama. Me gustaría mencionar algo. Hay una página que se llama Globocam que maneja las estadísticas a nivel mundial de cáncer y cada vez ha habido más casos de cáncer. Por ejemplo, esa página hace un pronóstico de qué cantidad de cáncer va a haber de aquí a 40 años, del 2020 al 2040. Y es un dato muy importante porque del 2020 al 2040 va a haber en general, en cáncer de mama, en México, un 50% más de cáncer de lo que hay ahorita. Y la mortalidad también se calcula que va a aumentar en aproximadamente un 60%. Entonces, estos cálculos los hace la página por cómo ha aumentado el cáncer de mama año con año. Y de aquí, bueno, esas son estadísticas a futuro. Claro. Pero si nos enfocamos, por ejemplo, en Estados Unidos, la predicción es mucho más baja. Entonces, ellos tienen... Y es por país, según lo que estás diciendo, ¿no? La página te hace una predicción por país y te hace acuerdo. una predicción a nivel mundial. De acuerdo. Por ejemplo, a nivel mundial va a haber un 40% más de cáncer en general, pero tanto México en hombres 50. y mujeres. En cáncer de mama. En cáncer de mama en México En 50. cáncer de mama, de aquí a 20 años vamos a tener 50% más de cáncer en mujeres. Y en Estados Unidos 40. En Estados Unidos un 30%. 30%. Entonces, pero aquí tenemos que manejar los factores de riesgo. Por ejemplo, la doctora acaba de comentar que la obesidad es un factor importante. Nosotros aquí en México tenemos un problema de obesidad. Sí, y si nos vamos a la diabetes y otras cosas también. Bueno, antes de ir a la pausa, Montserrat, ¿de qué instrumentos cuentan ustedes para esta campaña? O sea, ¿cómo están difundiendo y combatiendo la desinformación también? Claro que sí. Nosotros, bueno, en la campaña, como están participando varias instituciones importantes de opinión, además de opinión, de contacto directo con la sociedad, por ejemplo, el equipo Leones Negros nos ayuda muchísimo en la difusión de la campaña. En los partidos de fútbol estamos dando los mensajes en las pantallas, estamos en vallas electrónicas, están muchos anuncios en televisión, en radio, circulando todas las... En redes sociales, supongo. Todas las redes sociales oficiales de la Universidad de Guadalajara se visten de rosa e informan acerca de esta campaña de Tócate. Y también los médicos especialistas en particular, de entre amigas, en clases se escucha, en los centros universitarios se está dando, porque no nada más es una campaña, como ya decía, para la comunidad universitaria, también para las mamás, los papás, primas, cualquier persona que escuche la campaña puede acceder. Para que obtengan información, pero buena información. Pero buena información, correcto. Sí, de acuerdo. Sí. Tengo que hacer una pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. Para combatir el cáncer de mama, los médicos precisan que se requiere de una eficaz combinación de detección a tiempo y terapias que incluyen cirugía, radioterapia y quimioterapia.
Aunque no son determinantes, hay recomendaciones que aminoran la presencia del cáncer, como lactancia materna prolongada, ejercicio, control de peso, evitar el consumo de alcohol, uso de hormonas, evitar consumo y exposición al humo del tabaco y exposición a radiaciones. Cáncer de mama en tiempos de pandemia es el tema que abordamos en esta ocasión. Aquí en Ruta 44 estamos llegando a la parte final del programa. Como siempre, vamos a las conclusiones del mismo. Comienzo contigo, Montserrat. Bueno, pues nada más concluir e invitamos a toda la población que si siente algo, alguna bolita extraña, algo que no luzca bien en sus mamas, a registrarse en tocate.udg.mx. Les vamos a regalar una consulta totalmente gratuita por médicos especialistas egresados destacados de esta casa de estudios y además un tratamiento si es que se les detecta algo extraño, anormal, un tratamiento de seguimiento en los hospitales civiles de la Universidad de Guadalajara. Está abierto a cualquier persona, esto es importante decirlo, hombres también están incluidos y además que se metan nada más a ver la información, a revisar qué es lo que tenemos ahí. Los médicos han revisado nuestra información, han validado todo lo que estamos informando y tenemos videoclips, tenemos cápsulas informativas, no son muy largas porque ahorita nuestro span de consumo de información es muy pequeño. Entonces, son pequeñas, son muy amenas. Los doctores que están participando son jóvenes, muy activos, muy proactivos y tratan de comunicar en un idioma que todas las personas puedan entender. Entonces, los invitamos a que revisen esto. También es importante que estén al tanto de nuestras redes sociales porque iban a aparecer webinars, mesas de diálogos con expertos, para que puedan estar ellos haciendo también preguntas, ¿no? Los programas, los webinars, por ejemplo, y las mesas de diálogo son en vivo. Entonces pueden estar ahí chateando con nosotros y en ese momento poderle preguntar a un especialista. Entonces les invito a que revisen la página de Fundación, los canales oficiales, las redes sociales de Fundación UDG, Universidad de Guadalajara, y también la página de egresados.udg.mx, donde también tenemos toda la información, Leones Negros, la Federación de Estudiantes Universitarios, los hospitales civiles que han sido nuestra organización hermana para hacer esta campaña posible. Entonces los invitamos nada más a que estén al pendiente de las redes sociales. Les prometo que toda la información les va a encantar. Además, información, digamos, validada, como tú dijiste, por especialistas. Esta sí es información buena. Claro, correcto, sí. Toda está validada. Antes de nosotros poder publicar algo, pasó por las manos de todos los expertos y nos dijeron, esto sí es correcto, esto no. Porque además, incluso cuando nosotros, los de comunicación, revisan toda la información, podemos también encontrarnos con información que no es verídica, ¿no? Entonces, los especialistas nos revisan toda la información y solo así se publica. Muy bien. Ignacio, tus conclusiones. Pues, como se señaló anteriormente, todos hablaban de la prevención, que es como que la piedra angular de todo. Ahí tienen un programa buenísimo de la Fundación, pero también está el ISSSTE, los civiles directamente abiertos a que acudan las personas a checarse, a valorarse si se notan algo anormal. Y aquellas que ya están en un proceso de remisión, de vigilancia de su problema oncológico, bueno, también hacerles saber que hay una posibilidad para poderlas ayudar, para restablecer la anatomía que se perdió en el tema de remociones tumorales. Y bueno, pues estamos ahí a la orden para eso. ¿Las instituciones de salud pública cuentan con programas para estas tareas de reconstrucción, Ignacio? Sí, los hospitales tienen la capacidad de atender programas de reconstrucción de mama. El Instituto Jalisciense de Cancerología también, cirugía reconstructiva también, ISSSTE, está el y hay incluso organizaciones altruistas también, sí, ¿no? también, que financian esto. También hay algunas fundaciones que son importantes, que han hecho una labor muy, muy importante aquí. Y bueno, esa es la manera en que nosotros podemos aportar a este tema del cáncer mamario, ¿no? Y supongo yo que en esta fase, después de que una mujer pasó por todo este proceso terrible del cáncer y todo lo demás, pues le cambia la vida, ¿no? Claro Tener que sí, esta claro situación. que sí. Es muy gratificante cuando se puede ayudar a una mujer con la reconstrucción de su seno. Muy bien, Aida, tus conclusiones. Bueno, dándole continuidad a lo que aquí Montserrat nos está diciendo, ellos lo revisan,
y luego pasan con nosotros, que es la campaña todo el mes de octubre. Nosotros estamos en los 2 hospitales civiles de 7 de la mañana a 1 de la tarde, abiertos para recibir a las personas, a todas las mujeres, sin cita, o sea, llegan, pasan a lo que viene siendo la consulta de primera vez, les van a hacer un interrogatorio, posteriormente pasan con nosotros, hacemos la revisión, les pedimos los estudios que sean necesarios dependiendo de los factores de riesgo, de todo lo que hablamos el día de hoy. Y después de que los pacientes se hacen el estudio, van a regresar con nosotros a que les revisemos el estudio y si ocupan algún tratamiento se les va a hacer. Entonces es como darle continuidad al programa que están haciendo con nosotros terminar ese programa, ¿sí? Y una cosa muy importante, sobre todo nos los maneja la OMS, es que la paciente son 3 pasos importantes. Autoexploración, estudios, que en este caso serían eco y mamografía dependiendo, y acudir con el médico. Porque lo que han comentado aquí también es que en ocasiones los estudios que se solicitan se los hacen en cualquier parte y les pueden decir por comentario así del radiólogo, no, parece que no hay nada, ¿no? Y ya dicen, pues mi mamografía está bien, ¿para qué voy a consulta? Entonces, nosotros tenemos que revisar a la paciente, interrogarla con factores de riesgo, etcétera, y aparte ver el estudio y ya con las 3 cosas integradas poder decir qué sigue a esa paciente, si ocupa un tratamiento, si necesita solamente seguimiento a 6 meses o dependiendo, bueno, de su caso. Entonces es importante esas 3 partes: autoexploración, revisión con el del médico junto con sus estudios, y que no solamente es octubre, la campaña debe ser todo el año, o sea, que no se esperen a octubre para acudir. Este mes es un mes para decirles, no se les olvide que tienen que revisarse, no se les olvide que tienen que hacerse sus estudios, pero tienen que hacerlo durante todo el año. En ocasiones en octubre se saturan todos los laboratorios, las consultas, etcétera, porque están esperando, es que en octubre es el mes. No, háganlo. Enero, febrero, marzo, el mes que quieran, el día que quieran, pero háganlo. Y que lo hagan, Aida, aún cuando estemos en una pandemia, que el año pasado fue es importantísimo, terrible, ¿no? Porque esos pacientes que les daba miedo, que no iban, si íbamos a detectarlos en una etapa 1, una etapa 0, terminaron en una etapa 2, una etapa 3, como decía el doctor. O sea, ya con unos tratamientos muy diferentes y sobre todo esto va a afectar la sobrevida. Muy bien. Gilberto, tus conclusiones. Bueno, primero quiero invitarlos este miércoles 20. Vamos a tener en el ISSSTE una Feria de la Salud en Palacio Federal. Están invitados, en los que habrán múltiples disciplinas, desde vacunación, salud bucal, prevención de mama, prevención ginecológica. Están invitados a la población en general para esta Feria de la Salud. Y me quiero enfocar en la prevención, sobre la importancia de la prevención. Que la gente sepa y les quede el chip de que se deben de hacer prevención. Como dice la doctora, hay que checarse por un médico especialista, tomar las recomendaciones que ya nos mencionó la doctora sobre realizar prevención, las recomendaciones que yo les mencioné hace un momento, y para que de esa manera podamos detectar los cánceres de manera oportuna. Una paciente que va a tener un cáncer de mama lo va a tener, pero aquí el objetivo es detectarlo de manera temprana. Eso quiero que le quede claro a la gente, que si se hace en prevención y en algún momento van a haber un cáncer de mama, se va a detectar de manera temprana y su pronóstico va a ser muy bueno. Vamos a tener la oportunidad de ofrecerle un buen tratamiento y va a tener un excelente pronóstico, le va a ir muy bien. A ver, ¿se puede curar definitivamente si es en una fase temprana? En oncología la palabra curación no la utilizamos realmente. De acuerdo. Decimos periodo libre de enfermedad, que es este periodo de 5 años en el que les mencioné. ¿Y si pasa los 5 años y no hay presencia de células, tampoco se dice curar? Se va unos 10 años. 10 años. Se va a otros 5 años. Sí, o sea, realmente en oncología no podemos utilizar la palabra curación. Pero la realidad es que una paciente con cáncer de mama en estadios tempranos, muy probablemente se resuelva su problema y esa paciente no vuelva a saber de cáncer
en el resto de su vida. Entonces, por eso la importancia de que se chequen, de que se detecten de manera temprana y no llegar a lo que está pasando ahorita en México, que los casos los estamos detectando en etapas 3, en las que ya no tienen el mismo pronóstico y por eso la tasa de mortalidad es más alta en nuestro país. ¿Qué porcentaje, más o menos, el que llega en un estadio 3? El 60 al 65% de nuestras pacientes mexicanas llegan en un estadio 3. Un 30% llega en estadio 2 y solamente menos del 10% llega en estadio 1. Y cuando llegan en la fase 3, ¿qué porcentaje de vivir, tienen? Bueno, ahí la sobrevida va a variar dependiendo. Hay algo que tenemos que se llama inmunistoquímica. También el cáncer de mama, el tratamiento cambia y es personalizado, eso es importante que la gente sepa. Claro. Intervienen muchos factores desde el estadio, si tiene receptores de hormonas positivos. Esa inmunistoquímica de las que les menciono depende del tratamiento que le vamos a dar y también depende de la sobrevida. Pero una paciente en estadio 3 tiene una sobrevida de 5 años de un 60%, comparado con una paciente en un estadio 1 que es de un 96%, y que esa paciente en estadio 1 lo más probable es que continúe el resto de su vida sin volver a saber de cáncer y que a lo mejor al final de la vida termine su muerte siendo por otra causa y no por cáncer. Con eso me quedo para cerrar. Me parece que esa es la mejor manera de, digamos, invitar a la gente a esta fase preventiva, que sepan que si se detecta a tiempo tienen posibilidades de una larga vida. Muchas gracias, Gilberto. Con mucho gusto. Gracias, Aida. Gracias, Ignacio. Gracias. Y gracias, Montserrat. Gracias por la invitación. Gracias. Lo hicimos en octubre, pero efectivamente el mes de octubre es donde la sociedad se coloca un gigantesco megáfono para gritar la importancia de la prevención contra el cáncer de mama. Es, como dijo bien Aida, el mes de la alerta para recordarnos la importancia de atenderse a tiempo. Pero usted hágalo en octubre, hágalo en noviembre, hágalo siempre para poder combatir este terrible mal. Hasta la próxima.